Saludos cordiales, estimados estudiantes de la carrera de Trabajo Social en Línea. Sean todos bienvenidos a esta clase correspondiente a la semana 10 en la asignatura Diseño de Proyectos de Investigación 1. El día de hoy vamos a iniciar con lo que corresponde al segundo parcial, ya que la semana anterior, por temas de elecciones, no tuvimos las clases de los entornos virtuales que tenemos todas las semanas. Entonces, recién el día de hoy vamos a dar inicio a este segundo parcial. Vamos a empezar trabajando hoy con la unidad número 3, que hace referencia al planteamiento del problema. Y vamos a abordar el tema 1, que tiene que ver con la formulación del problema, que ya nosotros en las unidades anteriores ya estuvimos revisando de manera superficial este tema, pero hoy en esta unidad vamos a profundizar. De hecho, el día de hoy vamos también a trabajar de manera práctica, haciendo un análisis del planteamiento de un problema, identificando cuáles son las causas, los efectos y elaborando lo que se llama el plan de acción, que eso es lo que corresponde el taller de esta semana 10 que ustedes van a tener que realizar. Antes de esto, de empezar con la clase, darles algunas indicaciones sobre las actividades que vamos a llevar en estas 7 semanas que tenemos en este segundo parcial. Indicarles que vamos a trabajar nuevamente con las actividades como son los talleres, las tareas, el test y la guía práctica experimental. Indicarles que en esta asignatura todos los trabajos van a ser grupales, tanto las tareas, los talleres, la guía práctica, van a ser grupales. Entonces ustedes, de acuerdo a la cantidad de compañeros que están trabajando, puede ser 4, 5, máximo hasta 6, pueden ustedes realizar sus diferentes actividades en el tiempo que están estipulados. Las tareas tienen un tiempo de duración de todas las semanas que conlleva la unidad. La unidad número 3 tiene una duración de 4 semanas, es decir, hasta la semana 12, ustedes deben subir ya sus actividades. Es decir, en la última semana de la unidad 3, que es la semana 12, el último día, ustedes deberán subir sus trabajos. Ahora, no quiere decir que deben esperar hasta el último día, el último minuto para subir. Ya si usted lo hace con anticipación, suba su trabajo en el momento en que usted ya finaliza su actividad. Si lo puede hacer en la semana 11, súbalo en la semana 12. Si lo puede hacer a inicio de la semana 12, hágalo cuanto antes, es mucho mejor. Ya usted así ya se dedica a hacer otras actividades y ya no se preocupa de esa tarea o ese taller que usted tiene pendiente por subir. Asimismo, los talleres tienen una duración de 10 días, contado desde el momento en que se visualizan en la plataforma. Tiene usted 10 días para desarrollar esa actividad. Todas las actividades ustedes las verán en la plataforma conforme a la semana que correspondan dichas actividades. Ya la tutora, la ingeniera Jocelyn Kimi, ya ella tiene la manera de ir presentándoles semana a semana las actividades. Entonces usted, por ejemplo, en esta semana, la semana 9, ya a ustedes se les refleja la tarea de la unidad 3. Y en la semana 10, que es la que estamos hoy empezando con ustedes, corresponde a el taller de la unidad número 3, el taller de la semana 10, ya que tenemos otro taller en la semana 12. Entonces, el día de hoy les voy a explicar con un ejemplo de manera práctica cómo ustedes tienen que hacer este taller. Este taller consiste básicamente en desarrollar, hacer un ensayo sobre lo que tiene que ver con el tema de esta unidad, basándose en el problema, ¿sí?, de una investigación de ciencias sociales, en el área de las ciencias sociales. Entonces, vamos a abordar cómo hacer un análisis de un problema, cómo identificar las causas, los efectos y plantear un plan de acción. Entonces, ustedes van a hacer un ensayo, el cual tiene introducción, desarrollo, conclusión y referencias bibliográficas. Entonces, ustedes van primero a realizar su introducción, van a buscar sobre el tema de la unidad,
¿sí? El planteamiento del problema para investigaciones de ciencias sociales. Entonces usted investiga, busca en las fuentes, artículos, libros, busca la información, esa información usted la plasma en esa introducción, luego viene la parte del desarrollo. En el desarrollo usted va a hacer lo que yo les voy a explicar. Usted va a seleccionar 3 problemas cualesquiera, preferiblemente que sean problemas que ustedes hayan vivido, que ustedes hayan experimentado en las diferentes instituciones donde ustedes trabajan. Entonces, ustedes van a escoger 3, ¿sí? Pueden tomar como referencia el problema de su proyecto de investigación. Entonces, ustedes pueden considerar a ese como uno de los 3 problemas. Entonces, ya les quedaría los otros 2 restantes, considerarlos en lugares o en instituciones de los compañeros que estén trabajando. ¿Por qué les digo esto? Porque este análisis que vamos a hacer no es un análisis inventado, no es que usted tiene que inventarse qué puede suceder, no es que usted va a poner lo que usted quiere. Por completar el trabajo, pongámosle esto, pongamos esto de acá, yo creo que esto. No, tienen que tratar de que el trabajo sea lo más real posible, ¿sí? Que lleguen a esa realidad. Para eso, ustedes, los que son del grupo que son 5, son 6, son 4, ¿sí? Deben haber personas que están trabajando y ellos pueden aportar desde su experiencia en esos trabajos qué problemas se les han presentado. Entonces, en base a esa experiencia, ellos van a decir cuáles creen que son las causas, los efectos y cuál es el planteamiento, el plan de acción que se puede generar. Entonces, en equipo, trabajan con el compañero, los compañeros que conocen de ese problema, entonces él les va a ir indicando el resto y ustedes el resto lo que van a ir haciendo es dar ideas, aportar con ideas y qué se puede hacer como plan de acción, ¿sí? Recordar que el plan de acción es la parte posterior al análisis del problema. Una vez que identificamos las causas y los efectos de un problema, pasamos a la siguiente parte, que es el plan de acción. ¿Qué es el plan de acción? No son otra cosa que las actividades que nosotros tenemos que detallar con el objetivo de minimizar ese problema o eliminar ese problema. ¿Y cómo lo hacemos? Atacando las causas. Entonces, tantas causas usted tenga en su análisis, va a tener como número de actividades. Si yo identifico 5 causas, voy a tener que elaborar o plantear 5 actividades. Si yo tengo 3 causas, voy a generar 3 actividades, ¿sí? Como mínimo, porque yo puedo, si tengo 3 causas, yo puedo generar 5 actividades, ¿sí? Lo puedo hacer, pero como mínimo debe haber el número de causas. Lo que sí no está permitido es que usted tenga 5 causas y usted genere solamente 3 actividades. Eso no está permitido. ¿Por qué? Porque le van a quedar 2 causas que no las va a atacar. Y esas 2 causas que no se atacan o no se actúan, van a generar que se siga presentando el problema. Entonces, la idea de este plan de acción es dar respuesta o solución a ese problema. ¿Y sobre qué vamos nosotros a intervenir? Sobre las causas, ¿ya? Entonces ya les voy a explicar en detalle con un ejemplo el trabajo que tienen que hacer. Entonces en la parte de desarrollo, ustedes van a colocar estos 3 análisis de estos 3 problemas con sus respectivos plan de acción. Luego viene la conclusión, dentro de la estructura de un ensayo, la conclusión, ponen ustedes una conclusión y luego de la conclusión vienen las referencias, que no es otra cosa que las fuentes que ustedes colocaron en la introducción, ¿sí? Considerar 5 artículos y 5 libros como mínimo para que eso esté plasmado en las referencias bibliográficas. Entonces, esa es la estructura que ustedes van a tener que realizar. Ese es el taller de esta semana 10, ¿sí? Y eso es lo que hoy día vamos a ver. Entonces, hoy día yo les voy a explicar
la parte del desarrollo, y el resto ustedes lo completan investigando la introducción, haciendo su conclusión una vez que finalizan el trabajo y las referencias. Eso es el taller de la semana 10. Para la semana 12, en cambio, tenemos el otro taller que hace referencia a lo que es el cuadro de variables, ¿sí? En la semana 12 ustedes van a tener que trabajar con los problemas. Una vez que usted ya hizo su primer taller con el tema 1 sobre los problemas, con esos mismos problemas usted va a trabajar elaborando un cuadro de variables, ¿sí? Por cada análisis o cada problema, usted va a generar un cuadro de variables, ¿sí? Y aparte de eso, también usted va a generar lo que son las técnicas que va a evaluar las variables que usted está planteando en su cuadro de variables. Entonces, hoy día también, si alcanzamos a explicar el cuadro de variables, lo explicaré hoy día mismo, o si no, quedará para la próxima semana. Que eso sería la parte del taller número 2 de esta unidad 3, que es la semana 12. Entonces, en la semana 12, ahí les voy a explicar, si es que no alcanzamos hoy, les voy a explicar lo que corresponde a ese taller, que básicamente, como les digo, tiene que ver con el cuadro de variables, ¿sí? Entonces, eso hoy lo voy a explicar si alcanzo, o si no, lo haremos en la semana 2. Entonces, estos son los dos talleres de esta unidad 3, más la tarea que ustedes tienen también que realizar, es una tarea grupal, hace referencia a la unidad que estamos revisando. Asimismo, el test en la semana 12 y la guía práctica, que también ustedes la van a tener que hacer, desde ya la pueden ir ya realizando. ¿De qué consiste? Consiste en desarrollar el cuadro de variables, que ya ustedes lo van a hacer en el taller. Entonces ya ese cuadro de variables, ya ustedes directamente lo que tienen que hacer es colocarlo del taller que van a hacer, lo van a colocar en el proyecto. Entonces va el cuadro de variables, para la metodología, incluido con el diseño del instrumento o los instrumentos que ustedes van a utilizar, que también ustedes ya en los talleres que han hecho, ya ustedes han desarrollado esos instrumentos. Lo que les toca es revisarlos para ver si están correctamente, y lo que hacen ustedes es colocar el link del instrumento que ustedes ya lo han hecho, para que eso vaya en el proyecto. Entonces ustedes al final van a presentar en la parte del primer parcial, que ya fue revisada, más la parte del segundo, que sería la parte final. Entonces ustedes presentan un solo proyecto, ¿sí? Y lo que se les va a calificar es ya la segunda parte, ¿sí? La parte del cuadro de las variables, la parte de la metodología y la parte del diseño de la encuesta, ¿sí? Básicamente eso es lo que corresponde a toda esta parte que se llama la planificación de una investigación, o el anteproyecto que se llama, o el plan de tesis que también tiene por nombre. Entonces, con esta explicación de las actividades que vamos a tener en esta unidad 3, vamos a iniciar con el desarrollo. Vamos a ver un poco de la información teórica, y luego vamos a explicar el ejemplo de lo que ustedes van a tener que hacer. Entonces vamos a empezar con la unidad número 3, que hace referencia a el planteamiento del problema. Y el tema 1 tiene por nombre formulación de un problema de investigación en la área de las ciencias sociales, que es la que nos compete a nosotros. ¿Cuáles son los subtemas que vamos a abordar en esta unidad? Vamos a abordar lo que es la definición de un problema, el planteamiento de un problema. Vamos a hablar también sobre lo que es la elaboración del marco teórico. Vamos también a abordar lo que son las hipótesis de investigación, y también sobre las variables en el proceso de investigación.
Entonces, estos subtemas son los que nosotros vamos a ver en esta unidad, que ya los hemos estado abordando en la primera parte de manera superficial. Hemos estado incluso en el avance del de la primera parte, ustedes ya abordaron estos puntos. Lo que vamos a hacer es ratificar o vamos a dar más énfasis o profundizar más en estos temas para que tal vez ustedes, si tienen que actualizar esa información, lo hagan, pero como parte ya de la estructura que ustedes después van a tener que hacer en lo que corresponde al informe que ustedes van a tener que desarrollar en la siguiente materia, ¿sí? Que es básicamente ya la estructura de su tesis. Entonces, tenemos como objetivo de esta unidad diferenciar los elementos de la investigación mediante estudios de casos para la resolución de estos problemas. Recordarán ustedes que nosotros, cuando hacemos una investigación, tenemos nosotros que plantearnos un problema, y ese problema es el que nosotros vamos a estudiar. Cuando nosotros empezamos a realizar una investigación, nosotros no estudiamos un tema porque a nosotros solamente nos gusta. No, nosotros vamos a estudiar un tema porque nosotros hemos identificado un problema, ¿sí? Y ese problema nace a partir de la observación. Entonces, dentro del método científico, la primera etapa o el primer paso es la observación. Entonces ustedes recordarán, cuando vimos los pasos del método científico, el primer punto de partida es la observación, donde nosotros vamos a identificar qué situación, qué fenómeno, qué hecho se está presentando en ese contexto, en esa población de estudio a la cual nosotros queremos ayudar. Y nosotros vamos a responder, o nos vamos primero a plantear una pregunta de investigación, la cual tenemos nosotros que responder con nuestro estudio, ¿sí? Entonces nosotros, cuando estamos trabajando o estamos haciendo una investigación, debemos nosotros partir de ese fenómeno, de ese hecho, de esa situación que toma por nombre el problema, Entonces nosotros hacemos la observación, identificamos ese problema. Ahora, para poder nosotros identificar a fondo el problema, ya nosotros identificamos que hay un problema, hay desnutrición, hay un bajo rendimiento, hay deserción laboral, hay un clima hostil, tenemos, por ejemplo, trabajadores enfermos. Todos esos son los problemas. Ya identificamos el problema por medio de la observación, pero tenemos nosotros que ahora adentrarnos en ese problema para poder identificar cuáles son las causas que están generando ese problema y cuáles son los efectos que se están produciendo o que se van a generar a posteriori con respecto al problema que se está suscitando. Entonces, ahí viene ya el análisis más profundo sobre el problema que nosotros estamos identificando, ¿sí? Los problemas no van a ser los mismos en las diferentes investigaciones, ¿sí? Por más que tengamos nosotros el mismo problema, no va a ser igual. ¿Por qué razón? Porque las causas que lo están generando van a ser diversas, van a ser diferentes. ¿De qué van a depender esas causas? Van a depender del entorno, del ambiente, de los factores que están asociados a ese problema. Dependiendo de ellos es las causas que se van a generar, ¿sí? Yo puedo tener en una
en un lugar, en un contexto, yo puedo tener, por ejemplo, un clima hostil, pero las causas de ese problema no van a ser siempre las mismas, ¿sí? En una organización habrán sus causas, en otra organización habrán otras causas. Por eso es que tenemos que nosotros adentrarnos en ese problema y identificar esas causas que están generando, y por ende estas causas generarán unos efectos. Vamos a hablar ahora de la delimitación del problema, ¿sí? Un problema nosotros tenemos que delimitarlo. Cuando nosotros vamos a delimitar un problema, tenemos que delimitarlo en cuanto al espacio, en cuanto al tiempo y en cuanto a las variables, ¿sí? ¿A qué se hace referencia a esto? ¿Qué es delimitar? Primeramente, ¿qué es delimitar? Cuando nosotros hablamos de limitar, es que nosotros vamos a acortar ese problema. Lo vamos a hacer más pequeño, ¿sí? Si nosotros tenemos un problema y este problema se generaliza, nosotros tenemos que ese problema general tenemos que hacerlo específico o particular. Por ejemplo, yo digo la desnutrición. Mi problema es la desnutrición, pero la desnutrición es algo general. Entonces yo tengo que aterrizar esa generalidad a algo específico. Entonces ahí viene la parte del espacio que se refiere a el lugar. Cuando hablamos de delimitar espacialmente, nos referimos al lugar. O sea, este problema, ¿en dónde lo voy a hacer? ¿Sí? Lo vamos a hacer en la ciudad de Milagro, o lo vamos a hacer en el cantón Daule, o lo vamos a hacer en la zona sur de el cantón Guayaquil, o lo vamos a hacer en la zona rural de la provincia, del cantón Guayaquil. Entonces, lo estamos delimitando espacialmente, ¿sí? Entonces, cuando usted hace su estudio, debe delimitarlo. Ahora, ¿por qué se delimita? Alguien va a decir, ¿y por qué delimitamos? Porque nosotros no vamos a ayudar a toda la población, ¿sí? Imagínense que yo quiero hacer un estudio en la ciudad de Guayaquil. Entonces, mi población es la ciudad de Guayaquil, los habitantes del cantón Guayaquil. Pero yo no puedo trabajar con todos los habitantes. Yo no puedo ayudar a todos. ¿Por qué? Porque son muchos. Entonces, yo tengo que escoger mi propia población. Por eso yo les decía en clases anteriores que la población es subjetiva. ¿A qué me refiero a subjetiva? Y cada uno de nosotros, los investigadores, los analistas, todos tenemos diferentes poblaciones. Yo tengo una población de estudio, usted tiene su población, el otro compañero tiene su población. Cada uno tiene una población a la cual quiere ayudar, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a depender esa población? Va a depender de lo que yo quiero hacer, hasta dónde yo quiero llegar. Entonces, ahí viene la delimitación. Entonces, ¿de qué va a depender esa delimitación? Van a depender de los recursos, puede ser recursos económicos, puede ser el tiempo, ¿sí? Entonces, puede ser de recursos humanos. Entonces, de eso va a depender hasta dónde va a ser mi alcance, ¿sí? Hasta dónde quiero llegar. Entonces, yo digo, yo tengo un financiamiento porque la empresa privada está financiando mi proyecto. Entonces, como tengo recursos económicos, tengo tiempo, tengo recursos humanos, entonces voy a trabajar con toda la población. Entonces, mi espacio van a ser todos los ciudadanos del cantón Guayaquil. Pero si yo no puedo trabajar con todos porque no tengo los recursos,
entonces yo delimito. Entonces voy a decir, voy a trabajar este problema solamente con los habitantes de la ciudadela, Las Margaritas. Entonces ya toda esa población de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, solo me voy a enfocar en los habitantes de la ciudadela Las Margaritas, ¿sí? En la zona sur de Guayaquil, por ejemplo. Entonces, ya mi población está siendo delimitada. Ya mi problema lo delimité. ¿A dónde? A ese lugar. Entonces, a eso es a lo que se refiere la delimitación del problema, que nosotros no podemos ayudar a todos. Imagínense que yo quiera hacer un estudio sobre el estrés, pero hay muchas personas que tienen estrés, entonces yo no puedo ayudar a todos. Entonces voy a ayudar a un grupo. ¿A cuál grupo? Al que yo pueda hacerlo, ya sea porque ese grupo son mis trabajadores, ya sea porque ese grupo son los que viven cerca del lugar donde yo vivo, o son tal vez las personas a las cuales se hacen visitas frecuentemente. Entonces son personas que yo tengo acceso, ¿sí? Entonces allí yo voy a ayudar. Entonces ahí estamos delimitando en lo que se llama espacio. Y también delimitamos en tiempo, porque nosotros no podemos trabajar con ese problema todo el tiempo, ¿sí? Yo no puedo trabajar 4 años, 5 años, 10 años. No, tengo que delimitarlo. Es decir, voy a trabajar este problema en el año 2022. O voy a trabajar este problema que sucedió en el año 2021. Y yo recabé toda la información, entonces voy a hacer mi estudio solamente en ese tiempo. O si voy a hacer un estudio, lo voy a hacer entre el año 2022 y 2024. Es decir, voy a trabajar con esta población durante 2 años. Voy a hacer un seguimiento de 2 años para ver cómo es el comportamiento de este problema. Y en 2 años voy a dar respuesta a este problema. Entonces, ahí hemos delimitado nuestro problema en cuanto al espacio y en cuanto a la temporalidad. Asimismo, también debo definir cuáles son las variables que están inmersas en este problema, que es lo que nosotros vamos a ver con el cuadro de variables. Ahí vamos nosotros a describir esas variables que vamos nosotros a estudiar, que más adelante en el cuadro de variables les explicaré más a detalle. A continuación tenemos aquí en la diapositiva cuáles son las pautas que tenemos que considerar para abordar el problema. Quisiera que alguien me ayude leyendo lo que dice la diapositiva. A ver, Esther, ¿me puedes ayudar leyendo qué dice la diapositiva? Pautas para elaborar el problema. Establecer la idea a indagar. Realizar búsqueda de información relacionada. Establecer temas posibles a investigar. Revisar conceptos teóricos relacionados. Ya, muchas gracias. Entonces, primero dice establecer la idea, ¿sí? Cuando dice la idea, se refiere a el problema, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, establecer la idea, identificar qué es lo que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, imagínense que yo identifiqué que hay desnutrición, entonces, eso es lo que voy a estudiar, la desnutrición. Imagínense que yo identifiqué, la idea fue que existe un clima hostil. Entonces, ese es mi problema, ese es mi estudio, eso es lo que voy a estudiar, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar esa idea, ese problema que vamos a abordar. Luego que ya nosotros identificamos este problema, ¿sí?
tenemos nosotros que después hacer ese análisis para saber cuáles son las causas y cuáles son esos efectos. Pero antes de hacer el análisis, yo tengo que empaparme del problema. Entonces ahí viene la parte de la revisión literaria, la parte bibliográfica, sabiendo de qué se trata ese problema. Sobre todo si yo no conozco. Imagínense que tal vez yo identifiqué un problema, la desnutrición, pero yo no sé nada de desnutrición. Yo identifiqué ese problema. Justamente yo soy un analista y justamente en el lugar donde me tocó hacer este estudio se identificó ese problema, la desnutrición. Pero yo no sé nada de desnutrición, entonces tengo que empaparme de ese problema. Entonces tengo que verificar qué es la desnutrición, por qué se presenta, cuáles son las posibles causas, ¿sí? Causas generales, no las causas de mi problema, causas generales. Ya después, cuando yo ya me empapo de la información, ya yo sé este problema, por qué se da, a qué se debe, qué es lo que puede generar. Entonces ya yo voy a mi lugar, in situ, al campo, y empiezo ya a identificar mis propias causas, mis propios efectos, ¿sí? Comparando con las posibles causas que puede generar este problema, ¿sí? Que no van a ser las mismas, pero pueden relacionarse, ¿sí? Entonces, esta información me va a ayudar a poder tal vez identificar mucho más rápido esas causas en base a ese conocimiento que yo ya lo hice haciendo esa revisión, ¿sí? Entonces, esta sería otra de las pautas que tenemos que considerar para poder hacer este análisis de la identificación de los problemas. La siguiente, aparte de lo que es la idea, luego viene la revisión bibliográfico-literaria, luego tenemos luego dice que tenemos que plantearnos temas, ¿sí? Entonces, justamente cuando ya nosotros realizamos ya la búsqueda, entonces tenemos nosotros que plantearlos esos temas que vamos nosotros a considerar en nuestro marco teórico. Recuerde que nosotros tenemos, después que nosotros identificamos ya nuestro problema, hacemos todo el análisis, luego viene la parte del marco teórico, donde vamos nosotros a tener que hacer ¿qué cosa? Detallar toda la parte bibliográfica, todos esos antecedentes de este problema, autores, investigadores que han abordado este problema, estos estudios. Entonces yo tengo que en esa parte bibliográfica, marco teórico, colocar esos antecedentes y colocar también las bases teóricas, que no es otra cosa que el marco conceptual. Es allí donde nosotros vamos a abordar nuestras variables, ¿sí? Imagínense que mi variable, mi problema es la desnutrición. Entonces yo tengo que hablar de esa variable que se llama desnutrición. Entonces en mi marco teórico, en la parte del marco conceptual, ahí tengo que yo hablar y dentro de los temas que yo voy a buscar va a estar qué es la desnutrición, cuáles son los tipos, cuáles son las características, cuáles son las causas, los efectos, las ventajas, desventajas y todos los temas posibles que yo obtenga de este tema de estudio o de este problema que se está presentando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que abordar todas estas pautas dentro de nuestro estudio y sobre todo cuando nosotros estamos haciendo nuestro planteamiento del problema. Recuerde que en toda investigación, nosotros, una vez que identificamos nuestro problema, tenemos que realizar ese planteamiento del problema. Por ahí parte nuestro desarrollo de nuestro estudio, sobre todo cuando usted ya va a hacer su redacción de su informe, su capítulo número 1, el capítulo de inicio, se llama planteamiento del problema, que tiene usted que abordar todas estas partes que las estamos revisando.
Revisa el concepto. Luego vamos a revisar lo que corresponde al contenido de un problema, ¿sí? ¿Qué debe usted considerar dentro del planteamiento de un problema? ¿Qué nomás se debe considerar? Y es lo que tenemos aquí a continuación. Primero, vamos a describir la situación actual, lo que se está presentando, lo que usted está observando, ¿sí? Eso es lo que vamos a describir, el problema en sí, ¿sí? Una vez que usted ya hace su análisis y todo, entonces usted describe su problema. Eso es lo que nosotros hablamos en las primeras unidades que corresponde a la problematización, que es la redacción del problema. Luego que ya usted hace la descripción del problema, que usted describe, viene la parte de la delimitación del problema. En cuanto vamos a determinar el problema en cuanto al espacio y en cuanto al tiempo, ¿sí? Acuérdense que ya delimitamos y esa delimitación la tenemos nosotros que determinar, ¿sí? Entonces usted va a decir, el problema se presenta en la población X, pero nosotros vamos a delimitar el problema por cuanto no tenemos los recursos económicos, tiempo, recursos humanos, y nos vamos a enfocar en esta zona o en esta ciudadela o en este sector, ¿sí? Que vamos a hacer este estudio. Entonces, estamos determinando, ¿sí? Nuestro espacio y nuestra temporalidad. Luego vamos nosotros a describir cuál es la población que vamos a utilizar para hacer este estudio. Entonces yo tengo que, dentro del problema, también decir cuál es esa población o esa muestra, si no podemos trabajar con toda la población, esa muestra a la cual nosotros vamos a estudiarla, a la cual nosotros queremos ayudar. Entonces, dentro de los contenidos de este planteamiento de problema, también tenemos que hacer énfasis en esa población. Entonces, estos son los contenidos que va a tener el problema o el planteamiento del problema para su estudio. Ahora tenemos los tipos de problemas que existen. Tenemos dos tipos de problemas, los problemas prácticos y los problemas de investigación, ¿sí? Dentro de los problemas del tipo práctico, vamos a encontrar a todos aquellos que están relacionados con la parte de las ciencias sociales, con la parte de la economía, la parte de la educación, la parte administrativa. Esos van a ser los problemas de tipo práctico, ¿sí? ¿Por qué se llaman prácticos? Porque en esas áreas es donde nosotros vamos a hacer aplicaciones, El problema que lo vamos nosotros a desarrollar va a ser de manera práctica, ¿sí? No vamos nosotros a recabar información teórica, sino lo vamos a hacer de manera práctica. Es decir, nosotros vamos en el lugar de los hechos, vamos a ver cómo se manifiesta ese problema de manera práctica, ¿sí? Entonces podemos hablar en la parte educativa, en los establecimientos, instituciones, colegios, escuelas, universidades. Podemos hablar en la parte administrativa, en las empresas públicas, privadas, empresas comerciales de servicio. Podemos hablar también en la parte de la economía también. Ahí encontramos problemas de tipos prácticos. Mientras que los problemas de tipos de investigaciones, tenemos tres tipos: los descriptivos, los explicativos y los aplicativos.
¿sí? Tenemos los descriptivos, explicativos y los predictivos. Estos tres son los tipos o son subtipos del tipo de investigación que están relacionados con los niveles. Si ustedes recordarán, nosotros vimos en las clases, en las unidades anteriores, que existen 6 niveles de investigación. El nivel exploratorio, que es un estudio cualitativo, el nivel descriptivo, luego tenemos el nivel relacional, después tenemos el nivel explicativo, a continuación tenemos el nivel predictivo y finalmente tenemos el nivel aplicativo. Esos son los 6 niveles de investigación, donde el primer nivel es un estudio cualitativo y del segundo al sexto son estudios cuantitativos. Ahora, dentro de las investigaciones o del tipo de problemas de investigaciones, nos basamos en estos tres: descriptivo, explicativo y predictivo, ¿sí? El descriptivo, ¿a qué hace referencia? A describir solamente lo que se está presentando. Por ejemplo, yo voy a describir la desnutrición. ¿Por qué se presenta la desnutrición? O voy a describir solamente el estrés, ¿sí? Lo voy a describir nada más, ¿sí? En el explicativo, ya no solamente voy a hacer descripción, sino voy a explicar la relación causa-efecto que tiene este problema, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a relacionar, por ejemplo, si tiene una causalidad, por ejemplo, la falta de trabajo en la desnutrición de los infantes. Entonces, ahí estoy hablando de un problema relacionado con una investigación de tipo explicativo, porque estoy yo buscando esa causalidad, si realmente la falta de trabajo de los padres influye en la desnutrición de los niños. Y cuando hablamos del tipo de investigación predictivo, en cambio son predicciones, son pronósticos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder con este problema si no se lo trata, si no se lo analiza, si no se lo investiga, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los niños con desnutrición si no se hace ninguna intervención? ¿Qué va a pasar con ellos? Puede ser que se enfermen, puede ser que fallezcan, ¿sí? Pueden sucederles muchas cosas, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de problemas que existen, los prácticos y los de investigación. Entonces, usted puede encasillar su estudio, su problema, en cualquiera de estos dos, o también puede hacer una combinación de los dos. Usted puede decir, mi estudio es de un problema práctico y al mismo tiempo investigativo, ¿sí? O solamente es práctico, o solo es investigativo, o tiene una combinación de los dos. Entonces, vamos en la parte de la teoría, vamos a quedarnos hasta aquí, que es el problema, y a continuación voy a explicar de manera práctica un ejemplo de cómo desarrollar el análisis de la identificación de un problema con sus causas, sus efectos y su respectivo plan de acción, ¿sí? Dejando para la siguiente semana lo que ya es el marco teórico. Entonces, en este momento voy a compartirles la pantalla en la pizarra para poder trabajar con un ejemplo. Entonces, quiero que ustedes vayan anotando, vayan viendo lo que vamos haciendo, y eso es lo que usted tiene que replicarlo en su taller. Usted tiene que hacer lo que yo voy a hacer, solamente es el desarrollo. Ya usted va a completar el resto de la estructura de un ensayo con los otros elementos. Y asimismo replicar el ejemplo que voy a hacer, lo va a replicar usted en tres ejemplos, ¿sí? 3 ejemplos de problema. Puede considerar un ejemplo, su problema de su proyecto, y 2 ejemplos más de experiencia o vivencias de alguno de sus compañeros que trabaje o que haya trabajado en alguna organización. Eso es.
Ya. Entonces, miren, vamos a trabajar con un ejemplo, ¿sí? Yo voy a trabajar con un ejemplo desde la experiencia mía en la parte de la seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Entonces, yo voy a poner un ejemplo de un problema en esta área, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a trabajar con la metodología que se llama el diagrama de causa-efecto. Así se llama la metodología. Otros lo conocen como la espina de pescado. Otros la conocen como el diagrama de Ishikawa, en honor a su autor, Kaoru Ishikawa, un japonés. Él fue el que creó esta metodología. Ahora, esta metodología, ¿cómo trabaja? ¿Sí? Su estructura o su esquema es como el cuerpo de un pescado cuando ya está sin su piel, ¿sí? ¿Cómo está un pescado cuando ya usted se lo digiere? ¿Qué queda? Queda lo que es la vértebra con las espinas, eso es lo que queda. Y los que no les gusta comerse la cabeza, queda la parte de la cabeza en la parte de adelante, ¿sí? Entonces, este es el esquema, esta es la estructura de este diagrama de causa-efecto. ¿Por qué se llama diagrama de causa-efecto? Porque en este diagrama vamos nosotros a identificar cuáles son esas causas que están generando ese problema y cuáles son los efectos. Entonces, en la parte de adelante, en la parte de la cabeza, que se llama, se coloca el problema. Ahí vamos a colocar nosotros el problema, ¿sí? Entonces, el problema va a ir en la parte del lado derecho. Ahí va el problema, en la parte del lado derecho. En la parte superior vamos nosotros a colocar lo que son las causas. Y en la parte inferior vamos a colocar el efecto. En la parte inferior vamos a colocar los efectos, ¿sí? Ahora, para yo poder identificar las causas, yo me voy a valer de 5 componentes que se llaman las 5M, ¿sí? Las 5M. Las 5M son los componentes de esta metodología. ¿Cuáles son esas 5M? Las voy a colocar acá. La primera hace referencia a materiales, ¿sí? La segunda hace referencia a mano de obra, La tercera hace referencia a maquinaria, ¿sí? Aquí también incluimos herramientas y también incluimos equipos, porque en todas los contextos no vamos a tener maquinaria, pero podemos tener herramientas o podemos tener equipos, ¿ya? La siguiente hace referencia a el método. Y la quinta hace referencia al medio ambiente, ¿sí? Medio ambiente. Entonces, yo voy a identificar las causas de mi problema en función a estos 5 componentes. Ahora bien, no siempre usted va a tener los 5. Puede ser que tenga 1, puede ser que tenga 2, puede ser que tenga 3, que tenga 4 o que tenga los 5, ¿sí? Si los que no tiene, no los aplique, ¿sí? Imagínese que usted diga, en este problema no tengo yo causas del método, porque justamente el problema que estoy analizando no está relacionado con método, entonces no aplica método. Si, por ejemplo, yo estoy trabajando y de repente en mi problema no aplica maquinaria, entonces no lo analizo, ¿sí? Analizo en los componentes donde existan causas de ese problema. De hecho, estos componentes no van dentro del esquema. En el esquema van en las causas y los efectos, sino que usted como ayuda
usted se guía con estos componentes para poder identificar. Ahora, no quiere decir que si yo tengo 5 componentes voy a tener 5 causas. No, puede ser que yo tenga un solo componente y de ese componente tenga 2, 3, 4 causas. ¿Puede ser? Sí, puede ser. O puede ser que yo tenga los 5 componentes y de los 5 componentes tenga 10 causas. También puede ser, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a depender la cantidad de las causas? Va a depender de la experiencia y del conocimiento que usted tenga de ese problema. Eso es lo que hace al analista que tenga una cantidad mayor o menor de causas. Aquí no es que usted me va a decir, profesor, ¿y cuántas causas debe ir en el trabajo? Las causas que usted identifique en base a su experiencia. Por eso es que es recomendable de que este trabajo lo haga en base a información que sea real, cosas que hayan sucedido, para que la persona que le va a relatar sepa qué es lo que se ha presentado y cuáles han sido las causas. Porque si usted se pone a inventar, usted dice, a ver, vamos a hacer un trabajo y el problema es el estrés, ¿ya? Pero ¿y cuáles son las causas de ese lugar donde usted está analizando que se presentó el estrés? Entonces, ¿por qué? Porque va a variar las causas dependiendo del lugar, ¿sí? No es lo mismo personas con estrés en una empresa industrial que personas con estrés en una empresa de servicios, ¿sí? No es lo mismo. O de repente en una institución educativa, no es lo mismo, ¿sí? Va a depender de las condiciones. Entonces, esos factores van a cambiar. Entonces, la idea es de que usted trabaje en función a algo que ya ha ocurrido. Entonces, estos componentes nos van a servir como punto o guía de referencia, ¿ya? Entonces, por cada componente hacemos nosotros la búsqueda de estas causas. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo del ejemplo. Entonces, yo voy a plantear un problema. Mi problema que ocurrió en esta empresa es que hubo un incremento de los accidentes laborales o accidentes de trabajo. Imagínense que observamos que en el mes de enero hubieron 2 accidentes. En el mes de febrero aumentó a 4 accidentados. En el mes de marzo subió a 6. Entonces, ya estábamos viendo un incremento de accidentes de trabajo. Entonces, saltó ahí a la luz qué está sucediendo. Entonces, mi problema se llama incremento de accidentes de trabajo. Entonces, acá en la parte del lado derecho, donde está la cabeza, vamos a colocar el problema. Incremento de accidentes de trabajo o accidentes laborales, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, ese es mi problema. Yo ya lo identifiqué. Ya me di cuenta por medio de la observación, ¿sí? Observé, en este caso, ¿qué observé? Observamos los registros de los permisos médicos, ¿sí? Los permisos que los trabajadores nos llevan a la empresa, donde ellos dicen, tengo un permiso médico. Entonces, ahí se observa, ¿qué pasó? Accidente de trabajo. Entonces, esos reportes fueron incrementándose, ya no eran 2, después no eran 4, después no eran 6, entonces eso me generó un problema. Entonces ya identificamos ese problema. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a saber cuáles son esas causas que están generando ese problema, ¿sí? Y luego, cuáles son esos efectos que se producen debido a estas causas que vamos a identificar, ¿ya? Para poder desarrollar el ejemplo, vamos a trabajar, en mi caso, yo voy a trabajar con una causa por cada componente. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más, pero por explicación de la clase de hoy, lo voy a hacer solamente con una sola causa, ¿sí?
Yo les decía que pueden existir muchas causas. Todo depende de la experiencia que ustedes tengan. Yo para la explicación voy a escoger o voy a explicar con una sola causa por cada componente, ¿sí? Si es que hubiese los 5 componentes, por supuesto. En este caso, sí los hay, ¿ya? Entonces, mi problema son los accidentes de trabajo. Entonces, yo voy a identificar por qué la gente se está accidentando en el área de trabajo. Ahora, les voy a plantear el escenario para que ustedes también se imaginen el lugar donde estamos haciendo el estudio. Entonces, imagínense que es una área de trabajo, una empresa de producción de elaboración, por ejemplo, de cuadernos, en un área de trabajo donde hay máquinas que producen cuadernos, elaboran los cuadernos, ¿sí? Y en esa área tenemos, transita por ahí el montacarga, transita el montacarga por esa área. Tenemos también en esa área materiales en el camino, existen materiales en el camino, ¿sí? Tenemos también trabajadores que no están utilizando correctamente sus equipos de protección personal. Tenemos trabajadores que no cumplen con las normas de seguridad, no caminan por las zonas de seguridad, las líneas amarillas, ¿sí? Entonces, esa es la situación que se está presentando. Y por ese motivo es que existen estos accidentes laborales, ¿sí? También dentro del escenario vemos que los trabajadores no están cumpliendo con los procedimientos respectivos. Ellos están haciendo el trabajo acorde a lo que ellos quieren hacer. Por hacer las cosas más rápidas, se saltan los procedimientos y están ellos haciendo a su manera. Entonces, todos estos son el escenario de esta situación de esta empresa. Entonces, el problema está allí, los problemas son los accidentes laborales, entonces yo voy a empezar con mi primer componente, materiales. Entonces, en esta parte superior, donde están estas espinas, ¿sí? Estas líneas inclinadas, voy a colocar aquí las causas, todas las causas posibles. Entonces, yo voy a poner una causa por cada componente. Entonces, en materiales, ¿qué me doy cuenta? ¿Sí? Materiales, me estoy dando cuenta que el equipo de protección personal no es el adecuado, ¿sí? Entonces, esa sería una causa de materiales. Ustedes van a decir, ¿y por qué? Porque el equipo de protección personal se compone de guantes, se compone de mascarilla, los tapones auditivos, ¿sí? Podemos hablar también de las botas de seguridad. Entonces, en esta empresa, ¿sí? Los trabajadores no utilizaban los equipos de protección normalizados, ¿sí? Utilizaban, por ejemplo, guantes que no eran los adecuados, utilizaban mascarillas que no eran las adecuadas. Entonces, eso hacía que se produzcan los accidentes de trabajo, ya que el guante que no es el adecuado producía cortes a las personas. O a veces también pasaba que los trabajadores no utilizaban los equipos de protección, no se ponían los tapones auditivos y de repente no cumplían con estas normas de seguridad. Entonces, en este caso, mi primera causa de la parte de materiales, voy a poner aquí equipos de protección personal inadecuado. Inadecuado. ¿Ya? Entonces ya tenemos la primera causa en materiales, ¿sí? ¿Por qué lo considero materiales? Porque los equipos de protección personal son los materiales para el trabajo de estas personas. Guantes, mascarillas, tapones, botas, todo lo que necesita el trabajador. Entonces, esos materiales son inadecuados. Entonces, esa es una causa por la que los trabajadores se están accidentando, ¿sí? Hay cortes en los brazos, cortes en las manos, ¿sí? Entonces, debido a eso es que se está generando. Entonces, ya tenemos el primer componente material. ¿Pueden haber otros? Sí, pueden haber más, pero
por el ejercicio vamos a hacer solamente uno. Si hubieran más, ¿dónde los colocamos? En la misma línea, pero en la parte de abajo. Por ejemplo, si hubiera otro, colocamos aquí a los lados, ¿sí? A los lados se colocan líneas horizontales sobre esa línea inclinada y ahí se colocan el resto de causas relacionadas con el componente materiales. Vamos con la siguiente, mano de obra. Mano de obra tiene que ver con la persona, ¿sí? Yo les manifesté que estos trabajadores no cumplen con las normas de seguridad, ¿sí? A veces se sacan los instrumentos, a veces no hacen su trabajo respectivo como debe ser, entonces ellos no están, por ejemplo, si existen las zonas de seguridad, las líneas amarillas, no transitan por esas líneas y a veces se han topado trabajadores con el montacarga y hasta a veces les ha producido golpes a estas personas. Entonces, ahí está mi segunda causa. Entonces, mi segunda causa está relacionada con la mano de obra. ¿Cuál sería esa causa? ¿Sí? Trabajadores no cumplen con las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, no cumplen o se puede poner también incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pueden poner también de esa manera, incumplimiento, ¿sí? Porque no lo están haciendo, están incumpliendo con esas normas. Y al incumplir con esas normas, se están presentando los accidentes. ¿Por qué? Porque transitan por zonas que no deben hacerlo, ¿sí? No están utilizando el equipo de protección, que a pesar que es inadecuado, igual no lo utilizan. A veces los guantes los tienen en los bolsillos, a veces los tapones los tienen guindados en el cuello, entonces no están utilizando los equipos de protección. Entonces está generando un incumplimiento. O a veces pasa que los trabajadores se les dan las botas de seguridad y van a trabajar con zapatos de lona, zapatos deportivos, y ahí es cuando vienen, le aprisionan los pies y ahí es cuando les producen los accidentes. Entonces, esa es una causa referente al componente mano de obra. Luego, vámonos con el siguiente, con maquinaria. Maquinaria. Yo les dije que maquinaria puede también ser reemplazado por herramientas o por equipos, dependiendo el lugar donde se esté desarrollando este problema. Entonces, en este caso, el problema o la causa de ese problema está relacionada con las herramientas, ¿sí? Entonces, las herramientas se encuentran deterioradas, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá como siguiente causa, vamos a poner aquí herramientas en mal estado. Herramientas en mal estado, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros la causa de accidentes de trabajo debido al componente maquinarias, herramientas o equipos, ¿sí? ¿Qué pasa con estas herramientas? Que estas herramientas se encuentran en mal estado. Por ejemplo, hay herramientas que están con filos cortantes, hay herramientas que ya están por la mitad, no están completas. Entonces los trabajadores a veces cogen esas herramientas y como no tienen también el equipo adecuado, también les producen los cortes en sus manos o en sus brazos, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra causa de los accidentes de trabajo, herramientas en mal estado. Luego, el siguiente componente, método, ¿sí? Asimismo, yo les mencioné al comienzo que habían trabajadores que no estaban realizando el procedimiento adecuado, se estaban saltando el procedimiento o a veces hacían a su manera. Entonces, ahí está una causa también de
los accidentes. Por hacer rápido las cosas y por querer terminar rápido, no hacen el procedimiento correcto. Entonces, ahí está una causa de los accidentes. Entonces, ¿cuál sería esa causa? Sería que los trabajadores no están realizando el procedimiento adecuado. Entonces, inadecuado procedimiento de trabajo. Y ahí tenemos nosotros nuestra cuarta causa relacionada con el componente método. Entonces, inadecuado procedimiento de trabajo. Es decir, lo están haciendo, pero no como dice el instructivo o como dice la explicación que se les dio cuando fueron capacitados. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestra causa número 4 del componente método. Y nos vamos al último componente, medio ambiente. Entonces, en medio ambiente verifico si tengo una causa. Entonces, yo les dije también al comienzo que dentro del área de trabajo habían materiales en medio camino, habían cartones, habían por ahí latas de tarros. Entonces, todo eso también es una causa de los accidentes, porque la gente que por ahí transita se tropieza, se cae y producen los accidentes. Entonces, ¿cuál sería esa causa? Entonces, esa causa sería la número 5, que tiene que ver con el desorden. Desorden en el área de trabajo. Y ahí tenemos nosotros las causas que se presentaron en esta empresa, y eso es la causa que generaron los accidentes de trabajo. Entonces, tuvimos accidentados porque no utilizaban el equipo, este equipo de protección personal adecuado, ¿sí? Es inadecuado. Tuvimos accidentados debido a que no cumplen con las normas de seguridad. Tuvimos accidentados porque están realizando el procedimiento inadecuado, y hemos tenido accidentados debido a las herramientas que no son las adecuadas, están en mal estado, y accidentados debido a que el área de trabajo está desordenada. Entonces, miren, estas son las causas que identificamos de acuerdo a estos componentes. Ahora, vuelvo y repito, si en el lugar que usted está analizando no se presentan todas estos componentes, no los utilice, ¿sí? El que no aplica, no lo utilice, ¿sí? Utilice solo los que aplica. Y acá usted va a colocar esas causas de solo los que aplique, ¿sí? Ahora, no es condición necesaria que si yo tengo 3 componentes voy a tener 3 causas. No es condición necesaria. Pueden tener más. Yo puedo tener 3 componentes que apliquen y puedo tener 5 causas. O puedo tener 2 componentes que apliquen y puedo tener 6 causas. Sí lo puede hacer, ¿sí? Aquí como ejemplo, yo he hecho una causa por cada componente, pero pude haber colocado otras, ¿ya? ¿Y dónde van esas otras? Aquí a los lados, a cada lado de cada línea diagonal. Ahí van las otras causas posibles, ¿ya? Ahora bien, ya tenemos nuestras causas. Ahora, en la parte inferior voy a identificar los efectos. Es decir, qué cosa o qué situación se va a presentar si yo no le doy un tratamiento a estas causas. ¿Qué va a suceder? ¿Sí? O este problema que se presenta por estas causas, ¿qué me va a generar? ¿Qué va a producir? Entonces, en la parte inferior, nosotros vamos a colocar los efectos. Entonces, vamos a empezar con nuestra primera causa, ¿sí?
Ahora bien, yo puedo colocar un efecto por cada causa o puedo colocar en una sola línea, puedo colocar todos los posibles efectos, porque todas las causas pueden generar el mismo efecto o los mismos efectos. Entonces yo puedo basarme en estos efectos para todas las causas. O puede ser de que ciertas causas tengan un efecto y otra causa tenga otro efecto diferente. Eso ya depende de usted cómo lo vaya a analizar, ¿ya? Entonces, imaginemos que yo tengo mi primera causa, que es el inadecuado uso del equipo de protección personal. Eso me va a generar a mí accidentes de trabajo. ¿Y qué va a suceder o qué me va a producir el tener esos accidentes de trabajo? ¿Cuál es ese efecto? Entonces, usted va a decir, el primer efecto, voy a poner aquí, primer efecto, ¿cuál va a ser? Primer efecto, ¿efecto para quién? Aquí es la pregunta, ¿efecto para quién? El efecto puede ser tanto para la empresa como también puede ser para el trabajador, ¿sí? Puede ser un efecto para la empresa como organización, o el efecto puede ser para el trabajador como persona, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a poner los diferentes efectos. Entonces, el primer efecto, ¿cuál va a ser? ¿Cuál vamos a tener como primer efecto? Entonces, el primer efecto va a ser pérdida económica. Pérdidas económicas. Ese va a ser un primer efecto, ¿sí? ¿Por qué va a ser un efecto pérdidas económicas? Porque al tener personas accidentadas, estos no van a trabajar y al no trabajar, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, ese trabajador que se accidentó sea el trabajador con mayor experiencia, el más diestro, el más hábil. Ese es el que me genera la mayor cantidad de producción. Entonces, como no va a estar él, va a estar otra persona, entonces va a producir menos. Entonces voy a tener pérdidas económicas. Entonces, esto es un efecto. Otro efecto, ¿cuál puede ser? El otro efecto puede ser el ausentismo. Ausentismo, ¿sí? Ese es otro efecto. Al no estar los trabajadores, voy a tener ausentismo, menos cantidad de personas trabajando. Ese es un efecto, ausentismo. Otro efecto, ¿cuál puede ser? ¿Sí? Otro efecto va a ser, por ejemplo, incumplimiento en las órdenes de trabajo o en las entregas de los productos. Ese es otro efecto, ¿sí? Entonces, otro efecto sería incumplimiento de las entrega de productos, ¿sí? Ahí tenemos otro efecto, incumplimiento en la entrega de productos. Entonces, si los trabajadores están enfermos, no voy a producir la cantidad que me piden los clientes y por ende no voy a entregar esos pedidos, ¿sí? Si yo tenía planificado producir 1000 unidades en el mes, entonces no voy a producir esa cantidad porque voy a producir menos, entonces no voy a entregar los pedidos que me están pidiendo mis clientes. Entonces, ese es otro efecto, ¿sí? Entonces, miren, aquí he puesto 1, 2, 3 efectos, ¿sí? ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más. Usted los va a anotar los efectos que se puedan presentar. Aquí he puesto yo efectos que están aquí, ¿sí? Puedo también poner otros también, ¿sí? Hay otro efecto. Podemos poner otro efecto más, ¿sí? Que también está dentro de pérdidas económicas, ¿sí? ¿Qué puede suceder también cuando tengo accidentes de trabajo, ¿sí? Imagínense que esos accidentes de trabajo sean por ejemplo, sean con lesiones graves, donde tengas de repente incapacidades, ¿sí? Imagínense que el trabajador
por el accidente perdió una mano, perdió un dedo, perdió un brazo, perdió una pierna. Entonces imagínese usted qué demanda para la empresa, ¿sí? Tiene que pagar indemnizaciones, entonces pérdidas económicas. Entonces puedo poner aquí también indemnizaciones o dentro de pérdidas económicas, ahí se incluye a ese tipo de efectos, ¿ya? Entonces, miren, aquí hemos hecho nosotros el análisis, hemos identificado las causas, hemos identificado los efectos en base a los componentes, las 5M. Materiales, mano de obra, maquinaria, métodos y medio ambiente, ¿sí? Con el problema que yo planteé que se llama incremento de los accidentes de trabajo. Ahora bien, ya está mi análisis, identifiqué mis causas, identifiqué mis efectos. Ahora, ¿qué viene? Ahora viene, ¿qué voy a hacer para reducir este problema? ¿Qué voy a hacer? Entonces, me voy a plantear o voy a elaborar un plan de acción, ¿sí? Siempre que nosotros hacemos estudio, el estudio no solamente es identificar las causas, identificar los efectos, no, tenemos que darle trámite, tenemos que actuar sobre ellos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Elaborando un plan de acción, que vienen a ser las actividades que vamos a desarrollar. ¿Para qué cosa? Para tratar de minimizar estas causas o tratar de eliminarlas, ¿sí? Yo puedo reducir como puedo eliminar esas causas. Si yo elimino o reduzco estas causas, mi problema también se va a reducir o se va a eliminar. Entonces, para desarrollar el plan de acción, ¿qué es lo que se hace? Entonces, el plan de acción no es otra cosa que una matriz. Entonces, en este caso, yo voy a colocar en la parte de abajo, voy a borrar esto, voy a borrar aquí esto, los efectos, para poder tener espacio y desarrollar aquí mi matriz de el plan de acción. Entonces, la matriz del plan de acción va a contener 3 columnas como columnas principales, ¿sí? Le voy a poner aquí una matriz con 3 columnas. Una primera columna donde vamos a colocar las actividades. Aquí van las actividades. Una segunda columna donde vamos a colocar a los responsables. Y una tercera columna cuando vamos a colocar la fecha de cumplimiento. Fecha de cumplimiento. Y hay otros que colocan una cuarta columna que se llama el estatus. Estatus o estado o nivel que se llama. Ya les voy a explicar. Entonces, vamos a empezar con nuestro plan de acción. El plan de acción está en función a las causas. Entonces, voy a colocar mi primera actividad. Aquí usted adelante le puede poner una columna que diga números para identificar cuántas son. Entonces, aquí pone número. Entonces, número 1, la primera actividad. ¿Qué voy a hacer? No es que yo me voy a inventar, no. Tengo que dar respuesta a mis causas. Entonces, mi primera causa decía equipo de protección personal inadecuado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a hacer una compra. Entonces, pongo como actividad comprar equipos de protección personal normalizados. ¿Sí? Entonces, esa es mi actividad, ¿sí? Esto es lo que yo voy a hacer. Voy a tratar de eliminar esta causa comprando equipos de protección personal normalizados. Entonces, ¿qué hago? Mi siguiente paso dice responsable. Entonces,
¿qué es lo que yo hago en este momento? Entonces, cuidado en esta parte, en la vida real, en la práctica, porque esto es de la vida real, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? No es que usted lo hace solo el plan de acción, no, no, no. El plan de acción se lo hace en conjunto, en conjunto. Si usted lo hace solo, imagínese que usted fuera el asistente de talento humano y talento humano le dice a usted que haga un plan de acción. Primero que el talento humano dice el jefe, como tú estudiaste en la universidad y tú te graduaste, tú tienes que haber aprendido a hacer un análisis de causa-efecto, hazme un análisis de esta problemática que está sucediendo que tiene que ver con nuestra área y quiero que tú me hagas un análisis, ¿ya? Entonces usted hace el análisis y usted mismo se va a poner a hacer el plan de acción. Usted dice, aquí está el plan de acción, jefe. Créame que ese plan de acción queda archivado y no le da trámite jamás. ¿Usted qué tiene que hacer? Usted tiene que este plan trabajarlo en conjunto con las otras personas involucradas. Usted no puede escoger a cualquiera para colocar aquí en la matriz. Usted tiene que primero buscar las personas que le van a ayudar a que este plan se pueda desarrollar, se pueda ejecutar. Entonces, en este caso, mi actividad es comprar equipos de protección personal. Si yo voy al departamento de compras directamente y le pido compra, necesito que compre esto, compra me va a decir que no, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, yo voy donde el jefe mayor, en este caso, el gerente, el administrador, y allá yo voy a plantearle lo que estoy haciendo. Entonces, ahí decirle, ¿sabe qué? Estamos teniendo un alto incremento de accidentes de trabajo y esto se debe a que los trabajadores no tienen los equipos adecuados. Entonces, queremos comprar o se necesita comprar. ¿Por qué? Usted tiene que exponer el por qué. ¿Cuál es la razón o cuál es ese peso? Entonces usted dice, mire, si nosotros al darles estos equipos de protección inadecuados, estamos teniendo accidentes, estamos teniendo pérdidas económicas, estamos teniendo demandas por indemnizaciones y todo lo demás, y eso me genera alrededor de unos $10,000 mensual. Mientras que comprando estos equipos de protección personal apenas vamos a gastar $500. Entonces, ¿qué usted como gerente, cuál es lo que se prefiere? ¿Gastar 10,000 o gastar 500? Entonces miren cómo le estamos poniendo al gerente, ¿sí? A que escoja costo-beneficio. Entonces el gerente ¿qué va a decir? Ah, no, yo prefiero que gastar menos que gastar $10,000. Entonces él le va a decir, ok, a compras dile que se encargue de pedir estos equipos de protección. Entonces, ¿quién es el responsable? Entonces, usted va donde compras y compras automáticamente le va a decir que sí se va a hacer esta compra. ¿Por qué? Porque ya la autorizó el jefe mayor. ¿Sí ven? Entonces, yo mi responsable, es que lo pongo porque yo quiero. Yo tengo que ir con un sustento. Entonces, este va a ser mi responsable. El departamento de compras o el jefe de compras. Entonces, yo voy donde compras y yo le digo, mire, tengo la aprobación de gerencia o administración para que solicite este pedido. Entonces, compras va a decir, ok, este pedido va a estar para la próxima semana. Entonces, en cumplimiento, le pongo aquí segunda semana de febrero. Segunda semana de febrero. Y ahí tenemos ya nosotros la fecha de cumplimiento. Entonces, ya tengo mi actividad, tengo el responsable y tengo la fecha de cumplimiento. Entonces, ahí yo le estoy dando trámite a esta actividad. Si yo directamente la pongo a cualquier persona, esto no va a funcionar. Entonces, la manera como se hace esto es de esta manera, involucrando a las personas, ¿sí? O trabajando con los jefes del área y en conjunto haciendo para que el jefe del área sea la persona que hable con gerencia o con administración
y se solicite la compra de esos materiales, ¿ya? Segunda actividad, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la mano de obra, ¿sí? Trabajadores no cumplen con las normas de seguridad. Entonces, ¿qué voy a hacer para tratar de eliminar eso o reducir? Entonces, voy a poner aquí como segunda actividad, voy a poner capacitación. Capacitación. ¿Sobre qué? Sobre normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Normas de seguridad y salud en el trabajo. Te voy a explicar sobre el reglamento, te voy a explicar sobre los procedimientos de seguridad, sobre las normas, todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad. Entonces, esta es la capacitación. Ahora, esta capacitación, ¿quién la va a dar? La persona competente. ¿Quién es en este caso? El encargado de la seguridad. Entonces, aquí como responsable ponemos al jefe de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, voy donde el jefe de seguridad y le tengo que preguntar, ¿sí? A ver, jefe de seguridad, necesitamos una capacitación para estos trabajadores porque se están teniendo accidentes debido a que no están cumpliendo con las normas de seguridad. Entonces, él va a decir cuándo va a dar esa charla. Entonces, va a decir, la charla, prográmemela para mañana. Entonces, justamente ya ponemos aquí la fecha. Entonces, como dice para mañana, entonces, primera semana de febrero. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestra segunda actividad. Vamos con la tercera. Tiene que ver con las herramientas en mal estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer como tercera actividad? ¿Sí? Aquí podemos hacer dos cosas, o comprar o reparar. Entonces, en este caso vamos a reparar las herramientas. O si no, comprar en caso de que ya no se puedan reparar. Entonces, vamos a poner reparar. ¿Sí? ¿Quién las tiene que reparar? En este caso las va a reparar el departamento de mantenimiento. O si no, el mantenimiento se va a encargar de buscar a alguien externo que las repare. Pero el responsable va a ser el departamento de mantenimiento. ¿Sí? Mantenimiento. ¿Sí? Entonces voy donde mantenimiento y le pregunto que esas herramientas necesitan ser reparadas y que para cuándo las podría tener listas. Entonces él me dice, las puedo tener listas para el mes de marzo, ¿sí? Entonces vamos a poner marzo. Entonces en este caso ponemos primera semana de marzo, ¿ya? Así me indicó el jefe de mantenimiento. Ya tenemos las herramientas para reparación. Vamos con la siguiente. La siguiente dice, mi cuarta actividad va a estar referida a lo que es incumplimiento con el procedimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué actividad voy a hacer aquí? Capacitación, otra capacitación. Capacitación. ¿Sobre qué? Sobre formas de trabajo, es decir, procedimientos de trabajo, propiamente del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿quién lo va a hacer esto? El jefe del área, Entonces, voy donde el jefe del área, entonces el responsable en este caso, ¿quién sería? El responsable sería el jefe de operaciones. Ese va a ser el responsable, jefe de operaciones. O el supervisor, en este caso puede ser también el supervisor. Entonces al supervisor le voy a decir cuándo podría darle esa charla a estos trabajadores que están incumpliendo con los procedimientos. Entonces él va a decir, prográmemela para la próxima semana. Entonces en la próxima semana le vamos a dar la charla. Entonces en este caso va a ser segunda semana de febrero. ¿Ya? Entonces, mire, ya tenemos nuestra cuarta actividad. Y la última, que tiene que ver con el medio ambiente, con el desorden. Entonces, ¿cuál va a ser mi quinta actividad? Entonces, vamos a hacer como quinta actividad, vamos a hacer limpieza del área
de trabajo. Vamos a hacer limpieza del área de trabajo. ¿Quién va a ser el encargado de eso? Entonces, eso se va a encargar el supervisor del área, el supervisor. Entonces, el responsable, vamos a colocar como responsable al supervisor del área. ¿Ya? Asimismo, busco al supervisor, le planteo la actividad y le digo que para cuándo podría hacer esta actividad. Entonces él va a decir, esta actividad la voy a hacer el día de mañana. Mañana me voy a encargar de hacer esto. Entonces mañana estamos primera semana de febrero. ¿Ya? Entonces mire, ya realicé mi plan de acción. ¿En compañía de quién? En compañía de estas personas que están acá. No es que yo he colocado mis actividades, he colocado los responsables porque yo quiero y he colocado la fecha que yo quiero. No, yo tengo que hacerlo esto en conjunto, involucrar a las personas, porque si no las involucro, estas personas no me van a ayudar, no van a hacer el trabajo. El plan de acción va a quedar archivado, entonces yo tengo que involucrar, ¿sí? Entonces, imagínense que este ejemplo lo he planteado en una área, en una empresa. Imagínense que si nos vamos a la parte educativa, ¿quién van a ser los responsables en la parte educativa? Va a ser el director, va a ser el profesor, puede ser el psicólogo, puede ser el conserje, las personas que van a estar involucradas con las actividades que usted va a desarrollar. Y asimismo, va donde esas personas y les va a decir en qué fecha se puede realizar la actividad. ¿Para qué? Para tener o para poder cerrar mis actividades y que ese plan de solución, de marcha, porque si no, como les digo, les repito, no se va a ejecutar ese plan. Siempre las personas hay que involucrarlas, hacerlas parte de las actividades, ¿sí? De hecho, siempre a la gente hay que hacer las partes como que ellos también están trabajando en esa actividad, son partes de esa actividad. Esa actividad también es de ellos, ¿sí? Ahora, la última columna que se llama estatus, ¿qué es lo que se va a colocar? Ya una vez que se hacen estas actividades, imagínense que ya pasó el mes de marzo, que fue la última actividad que está en mi cronograma, mes de marzo. Imagínense que yo voy en abril. Yo dije, en abril regreso a ver cómo está el seguimiento a mis actividades. Entonces yo voy en abril y voy donde cada responsable y le pregunto si ya realizó la actividad y observo que se haya realizado la actividad. De hecho, lo que se hace en la práctica, en la realidad, es tomar fotos del antes y fotos del después para poder ver que se ha realizado las actividades. Entonces me dice mi compras, ya me llegó el material, llegó ya los equipos de protección. Entonces, ¿yo qué digo? Ah, esta actividad ya fue cerrada, porque ya se hizo, cerrada. ¿Ya? La siguiente actividad, imagínense que aún no se la hace. Entonces, esta actividad está abierta, ¿sí? Y se coloca una siguiente columna que se llama observación. ¿Para qué? Para colocar ahí, ¿por qué sigue abierta? ¿Será porque no hubo recursos? ¿Será porque la persona que tenía que hacer el responsable estaba enfermo? ¿Será que el responsable que coloqué ya lo despidieron de la empresa? Lo despidieron de la empresa. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se hizo esa actividad? Entonces se pone abierta y se pone una observación. En caso de que esté abierta, si está cerrada, no tiene por qué poner ninguna observación. Entonces, en esta columna que se llama estatus o estado, usted va a colocar en qué nivel se encuentra la actividad, ¿sí? Se encuentra cerrada, se encuentra abierta, ¿sí? Otros le ponen la actividad está cumplida, ¿sí? O se cumplió en un 40%, en un 50%, en un 70%, ¿sí?
a veces se hacen varios seguimientos. Hay lugares, empresas, donde se hacen seguimientos más frecuentes. Por ejemplo, se hacen semanalmente. Entonces, semanalmente se va observando cómo va la actividad. Entonces, le ponen en el reporte o en la matriz, le ponen, está cumplida en un 40%. O se ha cerrado en un 70%. O ya está cerrada 100%. Entonces, todo depende de usted cómo la maneje, ¿sí? Cuando yo he trabajado estas matrices, siempre he trabajado abierta y cerrada. Cerrada se supone que está al 100%. Abierta es porque aún no se ha terminado o no se la ha hecho. ¿Por qué razón? Por eso están las observaciones, ¿ya? Entonces, este es el plan de acción que usted tiene que realizar en su trabajo. Entonces, el trabajo en sí, ¿en qué consiste? En hacer de 3 problemas el análisis de identificación de las causas y los efectos y su respectivo plan de acción, que es lo que se va a realizar. ¿Qué va a ser? ¿Cuál van a ser los responsables? ¿Cuál va a ser la fecha de cumplimiento? ¿Sí? Para su caso, para su tarea que va a ser, ¿sí? No es necesario que haga las 2 columnas finales, ¿sí? El estatus y la observación no las va a hacer. ¿Por qué? Porque usted no va a ir al lugar a ver si la actividad se cerró o no se cerró. Eso usted no lo va a hacer. Usted como trabajo didáctico lo que va a hacer es plantear sus actividades en función a las causas, plantearse sus responsables y plantearse las fechas. Estas fechas van a ser tentativas. Usted las va a poner tentativas. Asimismo, los responsables usted los va a poner en función a los que usted cree, porque usted no va a ir al lugar, ¿sí? Pero sí la persona que conoce o ha vivido esta experiencia, sí se va a imaginar a quién pueden colocar como responsable. Imagínense que yo no trabajo en una institución, ¿ya? Y de repente hacemos un análisis donde vemos que no hay materiales para trabajar en el colegio. Entonces, ¿quién sería el responsable de eso? Entonces, el responsable sería el director de la institución, ¿sí? Él sería el responsable. Entonces, no he tenido que ir al lugar porque sé que con esa causa y esa actividad que voy a hacer, yo puedo identificar quién es el responsable, ¿sí? Entonces, los responsables ustedes los va a identificar en función a la causa con la cual se está presentando, ¿sí? De ahí la explicación que yo hice es lo que se hace en la vida real. En la vida real tenemos que buscar a las personas. En cambio, usted no lo va a hacer porque ustedes no van a ir al lugar. Ustedes solamente van a hacer un análisis observacional. Ustedes no van a ir en el sitio. Ustedes van a observar nomás en función a lo que el compañero o la compañera les vaya a relatar. Nada más. Entonces, ustedes ponen las actividades, ponen los responsables y ponen fechas tentativas. La columna de estatus no le pone ni tampoco observación. ¿Ya? Preguntas que tengan con respecto a el trabajo que tienen que hacer. Miren que esta parte es solamente el desarrollo. Ustedes tienen por encima de esto colocar una introducción y por debajo de esto colocar la conclusión y las referencias bibliográficas. Y recuerden que son 3 problemas que tienen que hacer este análisis. A ver, Jonathan, adelante. ¿Cuál es la pregunta? Buenas noches. Una consulta. Entonces, tenemos que seleccionar 3 problemas y hacer el mismo proceso para los 3 problemas. Así es, Jonathan. 3 problemas. Puedes considerar el problema de tu proyecto. Ese lo puedes considerar y trabajas con ese y aparte 2 más. O si no, o si gusta, puedes hacer 3 problemas diferentes. Ok, esa era mi duda. Gracias. ¿Ya? Otra consulta sobre lo que hemos hecho. Pregunten con respecto a lo que hemos hecho aquí. A ver, Francisco. Adelante, Francisco. Activen su micrófono. A ver, si no,
Francisco no tiene pregunta. A ver, Melissa. El máster. No, es que no me facilitaba encender el micrófono. Ya, adelante. Ya, como dijo el compañero, entonces si son 3 problemas, nuestro desarrollo iría con 3 causas y efectos del diagrama, con 3 cuadros así iguales, ¿no es cierto? Correcto, así es. 3 Ya, planes de ok. acción. A ver, Melissa, ¿cuál es la pregunta, Melissa? Máster, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, le iba a preguntar lo mismo, que al haber 3 problemas, tendríamos que elaborar prácticamente 3 espinas de pescado con las causas, los efectos y el desarrollo y las tablas. Así es. Recuerde que esto que yo he hecho es por cada problema. Este es el análisis del problema aplicando el diagrama de causa-efecto, espina de pescado, con su respectivo plan de acción. Entonces, esto mismo usted hace después para el otro problema y después lo mismo para el siguiente problema, ¿sí? Y otra cosa, el plan de acción siempre va en el cuadrito que usted nos indicó. Sí, el plan de acción es una matriz, ¿sí? Y las columnas, tal como aquí lo menciono. Usted puede poner solamente las 3 primeras columnas y las 2 últimas las puede dejar vacías, o si no, no las incluye y solo incluye las 3 primeras columnas que son las que tiene que llenar, ¿sí? O las 4, considerando la columna de los ítems, ¿sí? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Esas 4 va a considerar. Y las 2 últimas las puede poner como las puede omitir. Si las pone, las deja en blanco, ¿sí? Ya, Máster, gracias por la duda. Ya, otra consulta. A ver, Fernando, active su micrófono. Profesor, buenas noches. Oiga, en el tema de la fecha de cumplimiento, siempre va a ser por semana. O sea, no tiene, o sea, fecha de fin no tiene, simplemente el estado de que queda, digamos, en este caso, la petición. Porque usted nos está indicando que la actividad, el responsable, fecha de cumplimiento, y siempre va a ser por semana, porque usted nos dijo segunda semana, primera semana. Entonces, la actividad siempre va a ser por semana. No, No o sea, no se puede necesariamente. poner un día, 2 días, no sé, Sí. especificando, o siempre tiene que ser por semana. No, Y en siempre. la observación, A ver, Fernando, cuando la fecha de cumplimiento, yo le puse semana porque esa fue el tiempo que me indicó en este caso la persona responsable. actividad. Pero tú puedes ponerle meses. ¿Sabe qué? Esta actividad la va a hacer en el mes de marzo. Esta actividad la va a hacer en el mes de abril. Esta actividad la va a hacer en el mes de junio. Lo puedes poner también así. O puedes poner esta actividad la va a hacer el día miércoles 30 de octubre. Esta actividad la va a hacer el jueves 10 de septiembre. O sea, ya depende de ti cómo quieras plantear la fecha de cumplimiento. La puedes poner por día, la puedes poner por semana, la puedes poner por mes, ¿sí? La puedes poner por trimestre, dependiendo de la actividad que tanto demande, ¿sí? Por ejemplo, yo ¿por qué le puse casi semana? Porque son actividades que no demandan de mucho tiempo. Pero si imagínate que yo tengo una actividad donde tenga que comprar, por ejemplo, una maquinaria, ¿sí? Imagínense que tengo que comprar una computadora, una laptop, ¿sí? Entonces ya no le voy a poner una semana porque en una semana no voy a comprar una laptop. Puede ser que la compre en un mes. Entonces la actividad sería marzo 2022 o abril 2022, ¿sí? Todo va a depender de la actividad en qué tiempo se pueda desarrollar. De eso va a depender. Profesor, y en el estado usted nos está indicando que siempre se va a dar en cómo quedan las, digamos, en este caso la charla que supuestamente puede, o la capacitación que puede dar una persona.
Entonces, si no logra culminar digamos, charla digamos, en la fecha que él estableció, se va a poner si está cerrada o abierta, y en la observación se va a detallar por qué no lo hizo. Así. Correcto, así es. Imagínense que la capacitación tenía que darse en toda una semana, ¿ya? Y el capacitador solamente dio 2 días. Entonces, tú puedes poner, o bien, que la charla está abierta y en observación pones que no se ha cumplido porque el capacitador estuvo enfermo. O el capacitador tuvo que hacer otras actividades, por eso no se dio. Entonces está abierta. O le puedes poner la capacitación se ha cumplido en un 20% nada más. Y pones en observación que solamente el instructor dio 2 días de los 5 días que tenía que haber dado. Ya eso depende de ustedes cómo lo quieran hacer. O lo pueden hacer porcentualmente para ir diciendo cuánto se ha avanzado, o pueden poner solamente se cumplió y no se cumplió. Está cerrada, está abierta, ¿sí? Ya, profesor, gracias. Ya, Sí. a ver, una pregunta más, alguien más que tenga pregunta. A ver, Brian, adelante, Brian, ¿cuál es la pregunta? Sí, buenas noches, ingeniero y también compañeros. Lo que pasa es que tengo lo que son 4 preguntas. Sí. Ya, la primera pregunta sería si puedo hacer el diagrama de Ishikawa mediante una aplicación, puede ser Canva, etcétera. Sí, sí lo puedes hacer. De hecho, hay hasta plantillas en Excel, ¿sí? Tú buscas en el Google, buscas ahí plantillas de diagrama causa-efecto y ya te da la plantilla. Y tú lo que haces es rellenar los cuadros con la información que aquí yo les he proporcionado. Sí, lo pueden hacer. De hecho, háganlo así. Es mucho más fácil que se puedan estar haciendo en un cuaderno o en una hoja los cuadros. O que se pongan a hacer en Word, buscar el rectángulo y pongan rectángulo, que pongan las líneas. No, busquen ya las plantillas que hay. O si no, alguna aplicación donde ya esté el esquema ya fijo y ustedes solamente lo que van a llenar, ¿sí? Eso tienen que hacerlo. Ya. La segunda pregunta sería, ¿las referencias irían cuántas? ¿Serían 10 en total por el trabajo? ¿O Sí, solo? sí, las referencias son 5 artículos y 5 libros. Eso es lo mínimo. De ahí, si usted quiere colocar más, lo puede hacer. Listo. La tercera pregunta sería, si la introducción y la conclusión va en grupo general o va debajo de cada plan de acción. No. La conclusión es de todo el trabajo, ¿sí? No es que usted tiene que hacer un ensayo por cada problema, no. Los 3 problemas van dentro del desarrollo, ¿sí? Imagínense que usted aquí está haciendo su desarrollo. Entonces, el primer problema, luego el segundo problema, luego el tercer problema. Y por encima de los 3 problemas va la introducción. Y por debajo de los 3 problemas va la conclusión general y las referencias. ¿Qué va a concluir? Sobre el trabajo que ha hecho. ¿Qué le pareció este método? ¿Para qué sirve? ¿En dónde se lo puede aplicar? Y todo lo demás. Ya. Y la última pregunta, ingeniero. Como el deber está para 5 días contando del día de hoy, ¿sería posible que usted nos pueda dar un poco más de días? Como el reglamento Sí. que está la institución. Como yo les dije, a partir de hoy, que ustedes tienen hoy día su inicio de la semana 10, tienen ustedes 10 días para hacer el trabajo. Si el trabajo les sale que fecha después de 5 días, yo les voy a aumentar los 10 días, ¿sí? ¿Por qué les sale los 5 días? Es porque como las actividades se crean para todos los dos cursos de manera general, entonces aparece con la fecha del día lunes. Entonces, como ya estamos jueves, ya han transcurrido 4 días, por eso que les restan a ustedes menos días, pero no se preocupe, ya les voy a activar, a la tutora le voy a indicar para que les active los 10 días a partir de hoy día jueves, ¿sí? De eso no se preocupe. Ok, listo. Muchísimas gracias, ingeniero. Buenas noches. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a dar por finalizada la clase. Les agradezco a todos por su presencia.
revisen nuevamente el video, ya después de las 10 de la noche que finalizo la otra clase, les subo los videos para que ustedes el día de mañana o fin de semana revisen nuevamente el video y puedan ustedes guiarse con ese video y puedan hacer sus trabajos, ¿sí? Entonces, de mi parte, les agradezco por la atención prestada, que tengan una buena noche, cuídense y nos estaremos viendo la siguiente semana.